Internacional El Olivar es un lugar para crecer y bendecir a las familias de la tierra. Dios bendiga hoy a la Iglesia del Señor y a todas aquellas personas que se conectan con nosotros domingo tras domingo. La bendición de Dios sea derramada sobre sus vidas, en sus hogares, y saludamos a todos mis hermanos que se conectan con nosotros de las diferentes partes del mundo. Dios me les bendiga grandemente. Dios bendiga a todos los centros olivares que están en las diferentes partes. Mil bendiciones. En el día de hoy, domingo 13, es un día donde el Espíritu Santo trae una palabra para nuestras vidas desde la comodidad de su hogar. Abra su corazón para que el Señor hoy ministre de acuerdo a la necesidad. En el día de hoy quiero orar, vamos a orar nuevamente por nuestra nación. Seguimos semana tras semana y durante toda la semana clamando, orando e intercediendo. No solamente por nuestra nación, también vamos a estar orando por el mundo entero. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este día. Hoy, domingo 13 del mes de septiembre, Señor. Agradecidos contigo porque tu presencia nos acompaña en todo momento. En este momento, Señor, yo me pongo de acuerdo con la iglesia, con el cuerpo de Cristo bien concertado para clamar, levantar clamor en este momento, primeramente por nuestra nación venezolana, que es el lugar donde nos encontramos. Oramos para que sea, Señor, usted activando sus ángeles para que peleen una batalla, mi Dios. No estamos viviendo tiempos fáciles, son tiempos duros, tiempos difíciles, tiempo de batalla, Señor, tiempo de intercesión. Mi Dios amado, oramos para ordenarle a toda enfermedad que retroceda por el poder de tu palabra, Señor. Llena, Señor, toda Venezuela de norte a sur, de este a oeste, de una atmósfera inquebrantable, donde los principados, los gobernadores tengan que huir. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Señor, clamamos por cada nación en esta hora, por el mundo entero, por todos los desastres naturales que han habido durante todos estos últimos días, Señor. Cantidades de desastres naturales, Señor. Cantidades de anegación en diferentes partes, donde el agua, Señor, ha arrasado en los diferentes lugares. Señor, ten misericordia de nosotros. Levanta tu iglesia donde quiera que estemos. Señor, que recibamos nueva fuerza. Ten misericordia de los que no te conocen, Señor. Que la luz de Cristo pueda resplandecer. Y úsanos, Señor, a la iglesia donde quiera que estemos como un canal donde fluya tu bendición. Gracias, Señor, porque sabemos que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, iglesia, Dios me le bendiga y me le guarde. Le voy a pedir, por favor, que esté reverente en su casa. Hoy vamos a recibir una palabra del Señor a través de los labios del pastor Eliuset Ciso Albornoz. Mil bendiciones. Iglesia, Dios te bendiga. Es para mí una bendición compartir con ustedes en este día una palabra de Dios. Ya hacía un tiempo en el cual no se me veía la cara, pero bueno, es para mí de bendición estar en este día. Sé que su vida va a ser bendecida gracias a los pastores por la oportunidad dada. Y sin extenderme mucho, porque el tiempo es oro, yo quisiera dar inicio a la palabra que voy a compartir con ustedes el día de hoy. La palabra en la cual voy a estar hablando y voy a estar ministrando es una palabra que está inspirada en un mensaje en el que yo estuve ministrando hace un tiempo atrás y en el cual tocaba un punto importante, que es la iglesia. Y cuando hablaba acerca de la iglesia, recuerdo que en esa oportunidad yo pregunté a la congregación, les pregunté acerca de qué pasaría si por algún momento, por alguna circunstancia, se nos quitara el local donde estábamos. Y la gente se quedó sorprendida y preguntaba de nuevo y decía, ¿será que si nos quitan este edificio, la iglesia se acabaría?
La verdad es que estas preguntas salieron a relucir porque durante mucho tiempo hemos creado una dependencia centralizada en lo que son en los edificios donde vamos a congregarnos, cuando en realidad la palabra nos dice, Cristo nos identifica como su iglesia. Por eso es que la iglesia no está centrada solamente en un lugar, la iglesia está en un constante movimiento, porque la iglesia no es un edificio creado donde la gente va a ir todos los domingos a congregarse y a recibir una palabra. No, la iglesia, yo quiero que usted repita conmigo en este día, la iglesia soy yo. Ahora, en el día de hoy vengo a hablarte acerca de la iglesia y le he colocado como título a este mensaje, la iglesia, un organismo vivo. Ahora, en este día no vengo a darte una palabra porque tuviste una semana muy difícil o porque tal vez en esta temporada de cuarentena ha sido muy difícil, porque quiero aclararte algo, esto es solamente una temporada, esto no es algo permanente, esto va a ser algo temporal, esto va a pasar, pero lo importante es qué hacemos nosotros en este tiempo de cuarentena. ¿Qué hacemos nosotros en este tiempo donde tal vez teníamos un ritmo de vida en el cual estábamos acostumbrados a hacer algunas cosas y ahora de repente todo es cambiado y nuestro mayor tiempo es pasado en casa? Algunos se estarán preguntando, y entonces, ¿de qué vienes a hablarnos? Y Luis, queríamos una palabra de esperanza en esta mañana, en este día. Traigo una palabra no para decirte que las cosas van a salir bien o van a salir mejor. Yo traigo una palabra para posicionarte. Hoy yo vengo a hablar con reyes y sacerdotes. Hoy yo vengo a hablar con gente que pertenece a un reino, a gente que sabe lo que ha identificado su identidad como un gobernante en este mundo. Vengo a hablar con gente que quiere discutir cosas importantes, que Dios dice necesitamos hablar de cosas importantes y cosas que en realidad le competen al reino de Dios. Yo vengo a hablar con esas personas porque una de las cosas que el reino da es la identidad, y como identidad de hijo de Dios yo vengo a hablarte en este día. Así que yo espero que tú estés abierto a esta palabra que vengo a compartir, que estoy seguro que Dios va a ministrar a tu vida, y lo más importante es que te pueda posicionar. Así que yo quiero hablarle a tu espíritu para que en este momento sea despierto para que pueda recibir esta palabra. Existen dos agentes los cuales hacen que el creyente su mente esté dormida y no sea productivo de la forma correcta. Y estos dos agentes son la política y la religión. La religión y la política son los dos agentes que duermen y tienen dormida la mente del creyente, cuando en realidad Dios dice que Él nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Y voy a estar hablando mucho acerca de este tema durante el día de hoy. Cuando Dios nos dice de que somos reyes y sacerdotes, eso es una verdad completa. No podemos divorciar una de la otra, porque en el momento que la divorcias se convierte en una verdad corrompida y distorsionada. Tú no puedes venir y decir, bueno, yo voy a ser solamente un sacerdote. Tú no puedes venir y decir, bueno, yo soy un rey nada más. No, porque sería una idea distorsionada de lo que Dios ha dado para tu vida. Estarías subestimando el sacrificio que Dios dio, porque esto es un orden bajo el nuevo pacto, que Dios por su sacrificio nos posiciona como reyes y sacerdotes. Quiere decir que no estás solamente para ser una persona preparada en lo que es la palabra, sino que eres una persona que estás diseñada
para vivir en este tiempo. Eres una persona que está diseñada para ser una persona productiva. Eres una persona que está diseñada para no conformarte con el estilo de vida que puedas tener. Eres una persona que fuiste llamado para cambiar el entorno, porque eso es lo que hace un rey. Yo no sé cómo podrás haber pasado tú este tiempo, pero yo estoy seguro que en el momento en que nosotros podamos tener claro nuestra posición como iglesia, nosotros podríamos ser personas más efectivas. Y antes de entrar a este tema, primero, principal, quisiera derrumbar todo aquello que pueda tener la mente del creyente dormida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar qué es la iglesia y dónde nace la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? En la palabra, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 37, dice, el apóstol Pablo hablaba a los corintios y les hablaba acerca de una similitud, y él dice, y el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La palabra que nos está diciendo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de que todo lo que compone un cuerpo es importante. Yo no puedo pretender de que mi dedo meñique sea menos importante que el brazo completo. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo. Entonces todos pertenecemos a ese cuerpo. Todos somos parte funcional del cuerpo. Y todos funcionamos para la cabeza que es Cristo. Ahora, ¿dónde nace la iglesia? Es la segunda pregunta, y aquí sí nos vamos a detener un poco más, y aquí tal vez arrancamos con parte del tema. Ahora, ¿dónde nace la iglesia? Y quisiera invitarles a que usted pueda abrir su Biblia, y este va a ser el texto base en el cual vamos a estar desarrollando el mensaje en el día de hoy. Y es en Mateo capítulo 16, versículo 15 al versículo 19, un versículo conocido por todos, muy predicado, muy conocido porque mucha gente ha predicado ya en este texto, pero yo quisiera aprovechar un poco más y poder desglosar un poco más estos textos. Dice la palabra, Cristo Jesús estaba en ese momento en una entrevista, se podría decir, con sus discípulos, estaba en una reunión con ellos, y viene Cristo y le pregunta a sus discípulos y dice: ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas, esta es una promesa que Dios da a la iglesia. Diga conmigo: yo soy la iglesia. Esta es una promesa que Dios da para tu vida. Y dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora fíjense que la palabra habla de la iglesia, no las iglesias. Habla de la iglesia. Entonces vamos a desglosar primero el versículo 18, que es el versículo que en este momento me encantaría que pudiéramos descubrir. Y vamos a releer en el versículo 18, dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí, esta declaración que Jesús hace no es una declaración
que es únicamente para Pedro. Esta es una declaración que es para la iglesia. Al decir de que sobre esa piedra y que sobre Cristo, que es la piedra angular, Él va a edificar su iglesia, la iglesia. Cuando hablamos de que somos la iglesia es porque es una iglesia. Y todos nosotros componemos esa iglesia. Ahora, la palabra iglesia proviene del griego eclesía, que significa congregación o asamblea llamada a salir. Ahora, una congregación o una asamblea no se limita a una estructura, porque congregación y asamblea significa que es un grupo de gente que están reunidos para lograr un fin. Entonces, lo que podemos entender de la raíz de lo que Cristo está diciendo en este texto es que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y yo sé que usted tal vez ha escuchado esto durante mucho tiempo, yo sé que tal vez usted ha podido escuchar esto y tal vez pueda ser una frase trillada y tal vez usted no me va a decir, Eliseo no me está diciendo nada nuevo, pero la verdad es que puede ser que yo no te esté diciendo algo nuevo, pero nuestra mente se ha centrado en pensar en que como ya no tenemos ese lugar donde irnos a congregar todos juntos, nos sentimos inmovilizados y no podemos, y nos sentimos como que todo se detuvo. Cuando Cristo está diciendo hey, la iglesia no es ese templo, no es ese local o ese edificio. La iglesia eres tú. Y es por eso que la iglesia no está estática, es por eso que la iglesia no está centrada en un lugar, es por eso que la iglesia no está en Caricuao, a 100 metros de la estación Caricuao, al lado de la residencia Andrés Bello, sino que la iglesia está en un constante movimiento porque nosotros somos la iglesia. Entonces la iglesia está en las casas, la iglesia está en las universidades, la iglesia está en los trabajos, la iglesia está en el metro, la iglesia está en el autobús, la iglesia está en el carro, la iglesia está en todas partes. ¿Por qué? Porque la iglesia, esa congregación está regada y el apóstol Pablo lo explica en Corintios diciendo, y como todos formamos parte de esa congregación es el cuerpo. Por lo tanto, la gente de nuestros hermanos de Dios con nosotros también son parte de la misma iglesia, porque no son las iglesias, no es la iglesia Dios con nosotros, no es la iglesia El Olivar, no es la iglesia El Olivar de Mérida, no es la iglesia El Olivar de Perú, somos la iglesia. Entonces, cuando Dios creó todo, y cuando hablo de todo me refiero al Génesis. Cuando Dios creó todo, creó la tierra, creó el agua, creó los animales, creó la vegetación, creó un mundo, Dios no creó un edificio. Dios creó a un ser vivo. Y cuando Dios crea a un ser vivo en el cual Él se imparte, en lo cual Él se comunica, en lo cual Él hace conocer su imagen y semejanza. Lo que te quiero decir con esto es que Dios no creó un local, Dios creó a personas quienes muestran la imagen de Cristo. Yo no sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo en este día, pero lo que te estoy diciendo es una identidad muy poderosa. Lo que estoy hablando en el día de hoy es algo que debería quitar aquellas cadenas que tal vez a veces que te impiden poder seguir avanzando. Porque hemos centralizado todo esto hacia el local, diciendo en el local es donde vamos a adorar a Dios, en el local es donde voy a aprender de la Biblia, en el local no. La iglesia no se limita a esto. Ahora, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está en el lugar geográfico donde desarrollas tu diario vivir. ¿Cómo es eso, Eliseo? La iglesia
Usted no es iglesia solamente cuando usted se reúne para hablar de Dios en un templo. La iglesia no es solamente cuando van a una casa y empiezan a tener toda una estructura para poder realizar un servicio. La iglesia no es eso, la iglesia es un organismo vivo. Él está en continuo movimiento y él está en una continua visualización de las personas. El problema es que a veces no nos hemos entendido como una iglesia que está en un diario vivir. Entonces, la iglesia no nació en el Pentecostés. En el Pentecostés ocurrió un suceso que fue que aquellos hombres fueron llenos del poder del Espíritu y salieron a testificar. La iglesia no nace allí, la iglesia nace cuando Cristo resucita e es introducido en nosotros. La iglesia tiene vida, la iglesia continúa porque Cristo está en nosotros. La iglesia, a Cristo introducirse en nosotros para darle vida, lo que quiere decir todo eso es que la iglesia es el misterio de Cristo. ¡Wow! ¿Quieres conocer a Cristo? Conoce a la iglesia. Así como Cristo era el misterio del Padre, la iglesia es el misterio de Cristo. Lo que te quiero decir con esto es que tú eres el misterio visible de Cristo en la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo verse al espejo y ver a Cristo? ¿Cuándo fue el momento en que usted dijo, estoy pensando como piensa Cristo? O cuando un hijo se acerca porque ve a un padre que modela a Cristo. Tal vez estarás preguntándote, ok, ya que la iglesia soy yo y no el edificio, ¿cómo expreso la iglesia? Y quiero ayudarte con algunos pasos que seguro te ayudarán a expresarte como iglesia de Cristo. Lo primero es, descentraliza el lugar donde está el templo. Cuando hablo de descentraliza el lugar donde está el templo, es descentraliza la idea de que la iglesia es el edificio. ¿Por qué? Porque el edificio simplemente no puede trascender. El edificio siempre estará allí. El edificio puede llegar un día el gobierno de Venezuela y expropiarnos el lugar, o puede pasar un terremoto y se cayó el edificio. ¿Por qué? Porque el edificio no trasciende. Recuerdo en un momento las palabras de un hombre que inspiraron mi vida, y este hombre es un hombre que escribió libros. Algunos de ustedes seguramente lo han leído. Este hombre se llama Myles Munroe, el doctor Myles Munroe, y en uno de sus discursos antes de fallecer, él decía, es que Dios no, ni siquiera, o sea, les estoy diciendo que Dios no creó un templo, y él está diciendo, Dios no vino a invertir en un templo. Dios vino a invertir en personas. ¿Por qué? Porque los templos, las estructuras no trascienden. Lo que trasciende es Cristo en nosotros. Yo no sé si tú vives satisfecho pensando en que viví, comí, disfruté y me morí. O usted puede decir, viví y dejé un legado porque yo manifesté a Cristo. Ahora, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros nos congregamos juntos para expresar la iglesia. Déjame repetir esto. Nosotros no vamos a la iglesia el día domingo. Nosotros no vamos a la iglesia el día de la semana que te toca ir. Nosotros nos congregamos para juntos expresar la iglesia. Entonces,
¿Qué es esto, Eliseo, de expresar la iglesia? Quiere decir que hay algo que no hemos estado haciendo. Hay algo que tal vez nos ha estado limitando. Cuando te hablo de esto es que la iglesia no era el diseño de Dios, aquel diseño litúrgico de que llegamos a la iglesia, se comienza con una oración, luego viene la canción, todos cantamos, y luego viene la prédica, y luego viene el llamado, y luego termina el servicio y todo el mundo para su casa. Dios no tenía eso en mente. ¿Por qué? Porque la iglesia no era algo estructurado. La iglesia somos nosotros. Entonces, cuando la iglesia creció, era porque la iglesia sabía que la iglesia estaba en todas partes. Ahora, decía, lo primero es, descentraliza el lugar donde está el templo. Lo segundo es, interactúa, ya sea en casa, en la oficina, sea donde sea que estés. Interactúa, en este caso yo lo puse en casa. Interactúa en casa promoviendo el crecimiento de la familia. Y con esto quiero recordarte algo. Usted es llamado a ser rey y sacerdote. A veces, tal vez en algunas casas, en algunas familias, los padres dicen: hijo, ¿leíste tu devocional? Hiciste tu devocional, pero nunca se toma el tiempo para en familia sentarse y poder profundizar en el devocional, sino que nada más nos conformamos con lo que alguien escribió o puso allí nada más y decimos: wow, gloria a Dios, sí, Dios me ama. Pero no profundizamos de por qué Dios me ama y hasta qué punto Dios me ama. Entonces nos conformamos, y por eso ese es el problema de la religión. La religión te hace conformarte con lo que alguien viene y te dice: porque le está diciendo el pastor. Pero en realidad, cuando Dios dice que somos reyes y sacerdotes, Dios no está pensando que un pastor es alguien que está por encima. No, porque por eso nos está diciendo todos son reyes y sacerdotes. Dios nos puso en un plano en igualdad a todos. Todos estamos en el mismo lugar. El problema está que cuando tú te sales de ese plano donde deberíamos estar todos por igual, entonces tú estás corrompiendo un diseño que Dios hizo para ti. Ahora, fíjense algo. La Biblia dice que donde hay 2 o más reunidos, ahí está. Ahora, fíjense algo. Tal vez usted está diciendo: pero es que yo necesito ir a la iglesia. Hermano, si usted quiere ser una persona que entiende el diseño original de Dios, el diseño original de Cristo, cuando estoy hablando del diseño original de Cristo, esto implica toda la inversión que Dios Padre hizo para que Cristo estuviera en la tierra, de todo lo que Él se despojó para estar entre nosotros. Y dice la palabra que se puso hasta por debajo de todo, se humilló al punto tal que fue llevado a una cruz. Y para morir por todos nosotros. Entonces, al momento de usted corromper un diseño original, usted está dando usted no está aprovechando toda la inversión que Cristo hizo por usted y por mí. Entonces la pregunta es: ¿quién está fallando? Y vuelvo y repito, la religión y la política son agentes que no permiten que el creyente pueda pensar. Miren, la iglesia, porque se ha escuchado durante mucho tiempo: no, la iglesia comenzó en las casas, la iglesia se desarrolló, la iglesia empezó en las casas, los apóstoles, Jesús iba por las casas y esto. Hermano mío, la iglesia no empezó en las casas. Y si es por eso, entonces la iglesia comenzó en la casa, luego evolucionó para la cárcel, luego evolucionó para unas catatumbas, luego la iglesia no es de esa manera, porque tampoco es que comenzó una casa y ahora tenemos una iglesia, un templo grande, entonces en los templos, pero el diseño original de la casa, no. La iglesia no comenzó en la casa, la iglesia se desarrolló en las casas. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó a expresarse en la casa, pero no era porque era un diseño original de Dios que fuera en casa, sino porque fue por un contexto histórico
que empezó a desarrollarse en las casas. Por un contexto histórico, la iglesia por un momento se desarrolló también en una cárcel. Por un contexto histórico, la iglesia también se llegó a desarrollar en lo oculto. Por un contexto histórico, la iglesia también se llegó a desarrollar en catacumbas. Pero era solamente por circunstancias que estamos viviendo. Hoy estamos en cuarentena y nadie puede ir a congregarse en un templo. Hoy la gente, si no han entendido esto, la iglesia se ha quedado estancada. Y quiero aclararte algo, a la iglesia nada ni nadie le coloca límites. La iglesia, si se detiene, es porque la misma iglesia se colocó límites. Pero ni Cristo coloca límites para la iglesia. Porque antes de irse, el mismo Cristo dice, mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán. Entonces nos quedamos pensando, ay, pero se detuvo todo, ahora ¿a quién voy a darle las ofrendas? ¿A quién le voy a dar el diezmo? ¿A quién voy a ir a acudir cuando tenga problemas familiares? Porque bueno, cuando ahora estamos en cuarentena y se me complica la situación en casa. Y hermano mío, esto debería ser algo que usted debería disfrutar. Estar en casa con su familia, con su esposa, con sus hijos. Esto es algo que usted debería disfrutar porque es algo que no se podía disfrutar antes. Porque la gente estaba trabajando, estudiando, saliendo. Pero ahora está la oportunidad de poder hacerlo. Y nos quejamos porque decimos, me hace falta el templo. Vuelvo y repito, a la iglesia nada lo limita. Si hay una cosa que yo puedo entender de todo esto, es que si se escribiera la Biblia otra vez, o la Biblia se continuara escribiendo, estoy seguro que se escribiría acerca de cómo creció la iglesia en un tiempo de cuarentena. ¿Por qué? Porque la gente que fue impactada por el Espíritu Santo, los apóstoles que caminaron con Cristo, Pablo al cual Cristo se le reveló, fueron personas que entendieron que cuando Cristo es insertado en nosotros, no hay nada que te pueda detener. Ahora, en el desarrollo del crecimiento del reino de Dios, escucha bien, en el crecimiento o en el desarrollo del crecimiento del reino de Dios, estoy hablando un poco de historia, antes de la iglesia ser conocida como cristianos, fueron conocidos como los del camino. Quiere decir que antes de todo esto, cuando Cristo parte y empodera a la iglesia por el Espíritu Santo, lo primero que se les conoció fue como los del camino. Y este título de los del camino tiene dos significados de por qué les decían los del camino. Ahora, en Hechos capítulo 9, versículo 23, quizá usted está diciendo, no, Eliseo se volvió loco, empezó a inventar. Pero para que usted vea que no estoy inventando y está escrito en la palabra, vamos a leer unos versículos en los cuales me den a mí una base para que usted pueda ver de lo que yo estoy diciendo no es una mentira. En Hechos capítulo 9, versículo 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio, ese era uno de los viajes que estaba haciendo el apóstol Pablo, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, que era acerca del camino. Era esta gente que siguió a Cristo y eran conocidos como los del camino. ¿Y por qué? Porque ellos iban a Éfeso y en Éfeso había un negocio redondo de las estatuillas que se hacían de la diosa Diana. Entonces la gente empezó con el problema de que, mire, si esta gente no van a tumbar el negocio porque donde ellos van las cosas son transformadas.
Porque en la iglesia siempre va a ser eso, la iglesia siempre va a ser un agente de cambio, la iglesia siempre va a ser un agente de transformación. ¿Por qué? Porque la iglesia es lo único que trasciende. Los templos, los edificios nunca van a trascender, la iglesia siempre va a trascender. Por eso hoy hablamos de Cristo, hablamos de los apóstoles, hablamos de Pablo y seguimos hablando de lo que fue la iglesia en todo ese transcurso, y hoy en día sigue existiendo la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es lo único que trasciende, no los templos, no los lugares estructurales que estamos acostumbrados a ver y dependemos de ellos. No, porque en el momento que tú entiendas que no debes depender de eso, entonces tú eres una persona que ha empezado a entender que la iglesia no está limitada a algo o a alguien. Ahora, en Hechos capítulo 22, versículo 4 decía, este era el apóstol Pablo diciendo, perseguía yo a los del camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. En Hechos capítulo 24, versículo 14 dice, en cambio te confieso que según los del camino, aquellos a los que los judíos llaman una secta, haciendo una aclaratoria que para los judíos, los que estaban en el camino, para ellos eran una secta. Pero mira lo que dice Pablo, doy culto a Dios de mis padres. ¡Wow! A los del camino, yo me siento identificado a ellos y me gozo cuando doy culto de la forma del camino. Ahora, ¿por qué les decían los del camino? Y tiene dos motivos. El primero es por la identificación que Jesús se daba como yo soy el camino. Y ese primero tiene que ver con ese camino que te da identidad, ese camino que te proyecta, ese camino que te guía al propósito de Dios, aquel camino que te lleva a la verdad y no hay algo que te desvíe porque estás en el camino. En el camino no existen desvíos, en el camino no existen atajos, en el camino no existe una vía alterna, el camino es el camino. Y lo segundo es que estaban en marcha, es que se les llamaba los del camino, era porque estaban en marcha en su geografía de su diario vivir. ¿Cómo es eso? Sencillo, que la iglesia se expresaba donde sea que ellos estuvieran. Ellos no estuvieron centrados en un lugar, porque ese fue el problema. El problema en la palabra. Dios sabía la necesidad de utilizar un hombre llamado Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia se estacionó en los templos. Y cuando se estacionó en los templos empezaron a surgir problemas. Empezaron a surgir algunas discusiones protocolares, religiosos. Problemas que tienen que ver más con estructura que más que con una forma de vivir. Entonces, el problema comenzó allí cuando Dios dijo, mira, me van a ser testigos. O sea, ustedes van a recibir y de ahí salgan, continúen con su vida. Eso es lo que estaba diciendo Cristo. Pero ellos entendían como que, no vamos a reunirnos todos, porque cuando nos reunimos fue que empezó a fluir el Espíritu Santo, hubo llenura y esto. No, ese es tu diario vivir. Hubo gente que siguió siendo iglesia y continuaba yendo a pescar, gente que continuó siendo carpinteros, personas que siguieron siendo herreros, personas que siguieron siendo navegantes, personas que siguieron siendo comerciantes, pero su vida trascendía porque ellos entendían de que la iglesia era ellos, el poder estaba en ellos, no en una estructura. Entonces la iglesia es expresada en el diario vivir. Donde quiera que tú vayas, si quieres verlo de la manera tradicional, de esa manera bonita, tal vez para algunos, hay un culto diario. Donde quiera que tú vayas, hay un servicio andando. El problema es que hemos visto solamente el servicio en los días domingos, a las 10 de la mañana cuando empieza, entonces algunos llegan temprano, otros llegan tarde, otros nunca llegaron. Cuando, hermano mío, el servicio a Dios es desde que usted
se despierta hasta que se acuesta y aún durmiendo, si a usted lo llaman, usted atiende. ¿Por qué? Porque el servicio a Dios, por eso es que a un servicio a Dios no se llega tarde, ni se llega temprano. ¿Por qué? Porque es un diario de vida. Por último, y quiero cerrar con esto, quiero cerrar con algo muy importante y tiene que ver con el texto clave o el texto inicial donde se ha desarrollado este tema. Y tiene que ver en Mateo, en el versículo 17, donde veníamos discutiendo, que es el capítulo 16. En el versículo 17, fíjense algo, aquí hay una clave importante de todo esto. Y dice, entonces respondió Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón. Quiero repetirlo. Después que Pablo le dice, bueno, tú eres el Cristo, el Señor le responde y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Hay algo que te quiero decir. No se trata de que si la iglesia de que si eres o no eres. La iglesia, la única forma de llegar a ser la iglesia es por la revelación. El único camino para tú ser un bienaventurado y ser parte de este cuerpo hermoso que es el cuerpo de Cristo, la única forma es que Cristo sea revelado a tu vida. Sin esto, nada de todo lo que yo te he dicho anteriormente entra en validez para tu vida. Y tal vez usted se estará preguntando, Eliseo, ¿por qué hiciste un mensaje como este? Hermano, cuando yo estaba realizando este mensaje, había una presencia de Dios en mi vida. En la habitación donde yo estaba, había una presencia de Dios y hay una presencia de Dios en este momento. Porque a veces nos lamentamos por lo que tuvimos, por lo que fuimos, pero no aprovechamos lo que somos ahora y lo que podemos hacer. Tal vez usted dirá, sí, pero me hace falta compartir con mi hermano. Sí, a todos nos hace falta vernos. A todos nos gustaría vernos, darnos un abrazo, poder hablar un rato. Pero eso no detiene a la iglesia. Eso no detiene el evangelio. Y si usted me pregunta, Eliseo, ¿cómo crece la iglesia? Hermano mío, este es el tiempo donde la iglesia debió crecer más. Como la iglesia está en un constante crecimiento. Cada día la iglesia crece más y más. Pero el estar encerrado en esa estructura ha tenido a la iglesia estancada. Así como pasó después del Pentecostés, que se quedó estancada la iglesia en un lugar y Dios se vio en la necesidad de mover el lugar para que pudieran salir allí. Yo creo que Dios está haciendo lo mismo en este tiempo. Porque hay cosas en las cuales nos hemos encerrado pensando que las cosas solamente funcionan de esta manera. Hoy en día yo he podido ver pastores utilizando redes sociales. Hoy en día yo he podido ver pastores haciendo en vivos en YouTube. Cuando en realidad hemos tenido, porque la palabra bien dice que no nos adaptemos a este siglo. Pero sí hay herramientas que se han diseñado para nosotros aprovechar de ellas y poder impulsarlo. Si tú estás viendo la tecnología
o el internet de una manera, no, que el diablo, que el anticristo, mira, eso es más fácil para que el anticristo. Hermano, entonces usted es una persona que tiene una mentalidad religiosa que no ha podido entender de lo que Dios nos está dando, porque tanto la medicina como la tecnología son herramientas que Dios dio al hombre para que la pudiera desarrollar, para que nosotros pudiéramos tener una mejor calidad de vida. Pero si tú no lo aprovechas de la manera correcta, para ti siempre será algo que fue diseñado para algo negativo. A lo mejor hay personas que ven el internet y dicen, no, porque eso lo utilizan para pornografía, pero no se dan cuenta que también hay personas que han llegado a lugares donde jamás pensaron que iban a llegar por tener una red social y hacer un video de 3 minutos, 2 minutos, y alguien escuchó esa palabra y dijo, esa palabra me cambió, yo necesitaba esa palabra. ¿Saben algo? Si estamos pensando en cómo debería ser una iglesia, nosotros deberíamos avanzar hacia lo que Dios nos está poniendo al frente. Recuerdo hace un tiempo atrás tuvimos un congreso de jóvenes y habíamos traído al pastor Ali Pacheco a la iglesia, y él estuvo predicando un mensaje que se llamaba Actualízate. Yo no sé si usted estuvo en ese tiempo, pero quiero darte un breve resumen. En este mensaje que él hablaba acerca de este mensaje llamado Actualízate, él tocaba un punto y él lo ejemplificaba de la siguiente manera. El teléfono que usted compró en el 2010 no es el teléfono que le va a funcionar hoy en día, porque no le va a actualizar el WhatsApp, no le va a actualizar el Facebook. ¿Por qué? Porque es un teléfono que ya hoy en día quedó obsoleto. Tal vez usted lo compró cuando salió y era el boom, fue costoso, tal vez usted tuvo que ahorrar mucho para poderlo comprar, pero hoy en día ese teléfono ya no sirve. ¿Por qué? Porque la tecnología continúa avanzando y para usted poder mantenerse conectado, usted debe actualizarse con lo que va saliendo el diario. Uno procura en la posibilidad de cada quien de poder tenerlo más actualizado para uno poder disfrutar de las cosas que son creadas. Ahora, si nosotros estuviéramos pensando en cómo utilizar todos los beneficios del internet o todos los beneficios de las redes, podríamos saber de que el alcance de nuestro mensaje sería mayor que el que tenemos cuando estábamos dentro de un templo, donde nada más nos escuchaban personas que ya son salvas, donde nos escuchaban personas que ya conocen de Cristo, que ya estudiaban a Cristo, que ya sabían quién era Cristo, pero no estaríamos llegando a personas que jamás habían escuchado de Cristo. Hoy en día hacemos mensajes domingo tras domingo, con mensajes para la iglesia, pero yo sé que hay personas que nos están escuchando, que jamás han escuchado, que jamás tal vez han pisado una iglesia, un templo. Pero hoy quiero decirte que estás viendo este video, Cristo no se limita a una pared, Cristo no se limita a una estructura en la cual se hace un día domingo, en toda aquella estructura que se hace, bueno, vamos a orar, ahora no puedes entrar así, puedes decir que Dios no se limita a eso. Dios es mucho más que eso. Dios hizo, y Dios no solamente es mucho más que eso, Dios nos hizo a nosotros mucho más que eso. Dios nos hizo a nosotros como una identidad del reino. Dios transfirió todas aquellas riquezas que estaban en Él y aún escondidas, que tal vez no han sido aclaradas, están en nosotros, pero hoy en día podemos descubrirlas. Pero es momento que tú tomes la posición como iglesia y te puedas parar y decir, hoy entiendo de que no necesito estar metido en un templo. Congregarnos todos juntos, sí es bonito, a veces puede ser necesario, pero cuando usted tiene una mentalidad de gobierno, usted entiende de que cuando usted va para ese lugar es para discutir, porque cuando la iglesia empezó a desarrollarse en las casas, hablando en la palabra, la gente no iba a ese lugar para escuchar un sermón del predicador y bueno, ahora pasa la hermanita que va a cantar. No, ellos se sentaban para discutir las cosas que el Espíritu Santo iba revelando día tras día, y todos comenzaban a compartir información de lo que Dios estaba haciendo en ese momento, y así es como la iglesia crecía. ¿Por qué? Porque no eran una iglesia dependiente del mensaje que otra persona iba a dar, eran una iglesia que mantenían un crecimiento porque eran enriquecidos entre ellos. Yo quisiera que hoy usted ahí donde está, usted pueda levantar sus manos. Recuerdo una canción vieja que es de nuestro hermano René González, y él cantaba una canción que decía: yo quiero una iglesia
que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. La iglesia es algo que se mantiene en acción. La iglesia es algo que se expresa. La iglesia es la expresión de Cristo. Entonces, así como yo decía que Cristo era el misterio del Padre y la iglesia es el misterio de Cristo, la iglesia se ve la necesidad de expresarse. Si usted quiere crecer como iglesia, empieza a crear devocionales distintos con tus hijos. Si a ti te envían una palabra, tú dile a tu hijo, mira, usted me va a realizar un ensayo y usted me va a ministrar a mí, donde todos puedan crecer, donde usted pueda enriquecer el mensaje del otro, donde usted pueda enriquecer una palabra. Pero la iglesia crece cuando todos tienen una participación, donde todos pueden. La iglesia no va a crecer en un instituto bíblico, la iglesia no va a crecer en una academia de obreros. Ahí crece una persona donde recibe herramientas, pero la iglesia crece con lo que el Espíritu Santo empieza a entregar a tu vida para que tú puedas desarrollarte y crecer. Cierra tus ojos allí en este momento. Yo quisiera orar por ti en este día. Tal vez usted es una persona que, escuchando este mensaje, tal vez usted está siendo confrontado y si usted se está cuestionando de, ¿será verdad que yo he pensado que todo este tiempo la iglesia así? Déjame decirte algo, ese es el Espíritu Santo que está confrontando tu vida y déjate confrontar. Porque cuando tú entiendas de que tú eres la iglesia y que todo el poder enriquecido de la iglesia está dentro de ti, hermano mío, déjame decirte algo. No es que usted va a dejar, con esto no estoy diciendo que usted va a dejar de congregarse cuando se vuelvan a aperturar la iglesia. Estoy diciéndole que usted debe dejar de pensar en la dependencia de un templo. Hoy yo quisiera, así como decía iniciando este mensaje, es darte una herramienta donde tú puedas decir, he crecido porque sé quién soy en Cristo. He crecido porque soy la iglesia expresada. Soy la persona que Dios diseñó porque Dios vio las cualidades que hay en mí y sabe que en mí está la capacidad de poder expresarme como iglesia. Amigo, tú que estás viendo este mensaje y tal vez había visto esto de otra manera, como personas que íbamos a un lugar a congregarnos y a hablar y escuchar a alguien hablar. La iglesia es mucho más que ir a un lugar y sentarse a escuchar a una persona. La iglesia es un agente vivo, la iglesia es un organismo vivo. La iglesia se enriquece porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias porque tu palabra dice que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y es cortante, Señor. Es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Las coyunturas, Señor, y los tuétanos, mi Dios. Señor, creo que en tu palabra penetra aún esa mentalidad, Señor, que tal vez no nos dejaba avanzar como personas, que tal vez estábamos dormidos por una mentalidad religiosa, que estamos dormidos tal vez por una mentalidad pensando cuál es la política, cuál es esto, cuando tú nos llamaste a ser reyes y sacerdotes, Señor. Nos llamaste a ser personas que se manejen en palabras, que se manejen en conducta, pero también que tienen una mentalidad de gobierno, una mentalidad de avance, una mentalidad de aprovechar las cosas que tú has diseñado para nosotros. Señor, yo creo que tú empiezas a colocar, Espíritu Santo, la creatividad y el desarrollo para cada joven, para cada persona que tiene sus sueños de desarrollar algún programa o desarrollar alguna red social donde ellos puedan alcanzar a otras personas. Y sé que hay jóvenes que Dios los ha venido usando en esta área y quiero decirte, sigue adelante, sigue caminando porque has entendido tu identidad en Cristo, porque has entendido que tú eres la iglesia, que no dependes de un local, que no dependes de alguien para poder manifestarte, porque has entendido toda la naturaleza que Cristo ha puesto en ti. Entonces, hoy yo vengo a pedirte, Espíritu
Santo, que seas tú desarrollando creatividad para que lo que los hijos de Dios hagamos sea algo que impacte las redes, sea algo que impacte el sistema, sea algo que rompa con el sistema, porque somos llamados para salir de lo natural, para salir de lo normal. Somos alguien aquí que estamos aquí para marcar la diferencia. Gracias, Señor, por este día, mi Dios. Yo quisiera invitarte en este día, y ya con esto culminé mi mensaje, pero yo quisiera invitarte a que si usted está en su casa y tal vez usted es primera vez que escucha una palabra de Dios, y tal vez yo quiero hacerte una invitación. Si tú quieres aceptar a Cristo, si tienes a alguien a tu lado, ora con Él. Si no tienes a alguien, yo quisiera que tú repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por amarme, por escogerme. Hoy te entrego mi vida. Quiero que seas el dueño y Señor de mi ser. Quiero que seas quien guíe mis pasos. Quiero ser adoptado como hijo tuyo. Revélate a mi vida. Quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si eres alguien que estás viendo este video y tal vez tú dices, quiero hacer llegar mis aportes para la iglesia, quiero hacer llegar mis ofrendas, quiero hacer llegar y tal vez lo has venido haciendo durante las transferencias, entonces puedes continuar haciéndolo de la misma manera. Si no, puedes seguirnos en las páginas que están en la parte de abajo, donde usted podrá localizarnos o podrá conseguir los números telefónicos de la iglesia para poder comunicarse con la administración de la iglesia. Y quiero decirte algo, Dios va a bendecir tu vida, aún en este tiempo de cuarentena, aún en este tiempo de encierro. Hoy yo quiero decirte, es el momento que Dios diseñó para que tú puedas desarrollarte, para que tú y tu casa puedan crecer, para que tú puedas llegar a lugares donde antes no habías llegado porque tal vez no tenías el tiempo. Aprovecha este tiempo porque después vendrá el tiempo donde lo extrañarás. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron con esa palabra poderosa? Qué bendición, ¿verdad? Cuando abrimos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Quiero en este momento recordarles, hermanos, que durante toda la semana estaremos, como todas las semanas, ¿verdad?, en nuestros servicios en los hogares, en el altar de oración, donde estaremos recibiendo los anuncios durante esta próxima semana. Y también quería recordarles a aquellos que quieren enviar su donativo, pueden ingresar en nuestra página www.ccmi El Olivar, donde estará recibiendo la información que usted requiere. De igual manera, a través de nuestras redes sociales, en CCMI El Olivar en Facebook y CCMI El Olivar en Instagram. Bien, hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde y nos estaremos viendo la próxima semana a través de este medio y a la misma hora. Mil bendiciones. Llénanos de ti, Espíritu, necesitamos.